¿Por qué se siente especial? Bueno, llega hasta a sentirse algunas veces Dios. Se creó una autoestima vulnerable, frágil. Que la gente te reconozca, que te acepte, que te quiera, que te apruebe todas tus tonterías. Te voy a dar unos minutos para que me apuntes cuántas virtudes tienes. Mírate al espejo y di me quiero, me estimo, yo valgo mucho. ¿Realmente esa es la autoestima? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Rafa? Aquí estamos bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más. En este caso vamos a hablar de lo que es la autoestima. ¿Qué es eso de la autoestima? Hoy, Rafa, un tema bien trillado y esto que siempre dicen de si quieres levantar tu autoestima, mírate al espejo y di cuánto te amas, ¿no? ¿Eso realmente funciona? Así lo manejan todas las personas, o sea que te des aliento tú mismo, te des tú para arriba, que no te dejes caer, que salgas adelante, que tengas la fuerza, la capacidad, la voluntad de echarle ganas, que pese a todas las adversidades, tú tienes que salir adelante. Así lo manejan como autoestima. Entonces, ¿sí funciona o no, Rafa? Porque la autoestima es la imagen de uno mismo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que la autoestima son dos palabras compuestas. Auto quiere decir interior tú, lo que eres tú, y estima, algo que estimas en la vida como un objeto. Por eso muchas personas lo han manejado como que no existe, como que no debería de ser. Hay grandes psicólogos que dicen que no existe la autoestima, porque ¿cómo vamos a estimar, por ejemplo, un carro? O sea, por ejemplo, cuando vas a comprar un carro o te van a vender un carro, te dicen, ¿en cuánto estima que vale? O como un caballo que te vendieran. Y el ser humano no se puede estimar en valores, estamos hablando valores materiales. Entonces por eso se maneja lo que se llama la autoestima. O sea, lo interior, cuánto estimas tu persona realmente, lo que es interior, lo que piensas, lo que sientes. Por eso ahí luego se presta la confusión. Y luego sí está el riesgo, Rafa, de la autoestima llevarlo a un nivel ya un tanto cuanto enfermizo, ¿no? Que terminas humillando a las personas o tratando mal a las personas porque tienes una autoestima muy amplio, ¿no? O muy grande que tú mismo te provocas. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vamos a empezar con la vanidad, Rafa, que es lo que la mayoría de gente va trabajando con la autoestima. Sí, porque es la imagen que ves de ti mismo, lo que tú crees de ti, lo que ves y lo que sientes de ti mismo. Y eso lo podemos ver, pues hay espejos. Es una imagen de ti mismo que hay en el espejo, puedes ver las cosas que existen en ti de manera por fuera, ¿no? Hay gente muy guapa o gente muy agraciada, pues. Entonces me supongo que su autoestima, yo soy agraciado, mi autoestima debe de estar arriba, más o menos equilibrada. ¿Por qué? Porque no tengo tantas cosas que me destruyan mi autoestima. Pero ahorita que yo decía hace rato precisamente de esto, Rafa, una vanidad llevada a un límite un poco desorbitado puede ser enfermiza, ¿no? La vanidad es buena si está en un cierto límite, ¿no? Tener una vanidad sana. Pues. Pero esto que tú dices de, pues si yo me considero una persona muy agraciada y esto te da pie a que puedas tener una vanidad mucho más allá de lo que tienes que tener, ¿no? Sí, porque te conviertes en un narciso, en una persona que ya sientes tú por tu forma de ser, por tu tipo de persona, que ya no hay personas más bellas o más agraciadas que tú. Ahí es donde estás empezando a jalar mucho ego. O que no nadie te merece, ¿no? Así es, entonces donde jalas ya mucho ego. Entonces tu autoestima se desorbita, llega al grado de la petulancia y la arrogancia. ¿Por qué? Porque todo ser humano está compuesto y tiene necesidad de una autoestima. Acuérdate que había mucho que la estima se maneja en el sentido material, físico, y la autoestima es lo interior en ti. Ahora, la otra parte de la vanidad que sí está bien es que tú puedes usar la vanidad para tener una autoestima equilibrado y para que la gente no te tienda a humillarte o a maltratarte, ¿no? O tú no tiendas como por ejemplo a arrastrarte con una persona, ¿no? Es la situación de reconocerte a ti mismo, porque todos se conocen, o sea, se pueden ver en el espejo. Yo me conozco, pero no me reconozco. Y lo importante para poder entender y jalar una autoestima o tener una autoestima es
que te reconozcas como ser humano. Y que claro, si en lo físico tienes los atributos, pues tienes que manejarlo sanamente, porque si lo manejas malsanamente, entonces vas a subirte arriba de las personas que no tengan los atributos que tienes tú. Y entonces se está creando una autoestima muy, muy falsa. Y también si la vanidad la tienes muy baja, o no la manejas equilibradamente, puedes terminar siendo humillado por los demás, ¿no? Así es o no valerte como tú debes de valerte en cierta forma. Esa es la situación, ¿no? También se maneja, por eso existe la idea de que tengas que manejarte y reconocerte. Yo me reconozco y al reconocerte va a haber mucha aceptación. Por eso es prudente que veas qué clase de vanidad tienes, porque es la imagen de ti mismo donde va a empezar a desarrollarse una autoestima. Acuérdate que autoestima es de cada persona. Sí, pero también aquí no corre el riesgo, Rafa, de que creamos que realmente lo que nosotros valemos es lo que dicta la regla. No, cuando te reconoces, no. O sea, lo que la sociedad te puede decir es una cosa, lo que la sociedad por fuera vea, sí. Ahí sí se corre el riesgo de lo que la sociedad te infiltre en el cerebro, ¿no? Pero si tú te reconoces, tú ya te puedes ver, pero ni modo que no veas un atributo ahí. Entonces, digamos que la vanidad sí es buena hasta en cierta medida, ¿no? Si no está enferma, sí. Si no tienes una enfermedad de la vanidad, sí es loable que tenga la gente porque se crea un valor. Ahora, la vanidad cuando no está bien manejada también te puede llevar a los traumas, ¿no? Así es, aquí es donde comienzan los traumas. Cuando tu forma de ser, cuando te ves en el atributo, cuando tu forma de ser no ha sido reconocida por ti mismo, y cuando la gente te empieza a apabullar por tu físico, porque cómo te comportas, cómo eres, cómo estás, pero ya por fuera, entonces comienza la gente y te empiezan a traumar. Entonces tu autoestima va a estar destruida, desde ese momento va a empezar la autodestrucción o va a malformarse tu autoestima. Sí. Ese es lo importante saberlo. Ya va más allá de que alguien te diga algo, sino que tú ya mismo te provocas cosas a raíz de estos traumas, ¿no? Así es. Ideas, ¿no? Por eso la familia, por eso los padres o la sociedad a veces se encarga de crearte una autoestima destructiva o que está destruida o que no sirve. Y entonces es originada precisamente por un trauma causado de la niñez. Si a ti todo el tiempo te están diciendo, no, estás feo, bien feo, mira cómo eres, mira cómo estás, mira cómo haces las cosas, y me apabullan con eso todo el tiempo, y soy apabullado por eso, pues me van a crear un trauma. ¿Y cómo va a estar mi autoestima? Completamente bajo, que también se llena de complejos, ¿no? Ajá, ahí es donde comienzan los complejos de superioridad y de inferioridad. Donde habíamos dicho, si yo soy vanidoso me creo un complejo de superioridad muy arriba y no tengo la vanidad equilibrada, me creo un complejo muy enorme. Y entonces voy a ser un ser con complejos de superioridad y voy a minimizar o tratar de devaluar a la gente. Pero si tengo el complejo y estoy traumado en el complejo de inferioridad, entonces voy a sentirme un gusano. Entonces ahí mi autoestima no va a existir, va a estar una autoestima muy baja. Y entonces, aunque me digan, no, échale ganas, vas a poder. Si mi autoestima está baja, es muy difícil que yo salga de ahí. Sí, también del otro caso, ¿no? Aunque la gente te diga, oye, eres bien vanidoso y tienes una autoestima muy desorbitada, vas a pensar que no. Así es. Entonces hay que diferenciar. Ahí donde vemos lo que entendemos desde la vanidad, los traumas y los complejos, desde ahí nos situamos en la idea de cómo creamos o cómo desarrollamos nuestra autoestima. Ahí vamos a ver el punto básico de cómo se desarrolla nuestra autoestima o cómo se desarrolló. Sí, es donde tenemos que comenzar a observar dónde está ubicada nuestra autoestima. Si está una vanidad equilibrada, si nos causó traumas o si vivimos acomplejados ya sea de un lado, de arriba o abajo. Sí, ¿no? Porque ahí fue el nacimiento de nuestra autoestima. O sea, cómo nos desarrollamos y cómo estimamos, cómo no nos estimamos como personas. Imagínate una persona que yo que estoy traumado, el que me esté diciendo que estoy feo y feo y feo, y a lo mejor no estoy tan feo, ¿cómo voy a vivir la vida? Con ese complejo, con ese trauma, ¿qué autoestima voy a tener? Sí, entonces este dicho de mírate al espejo y
y repítete a ti mismo cuánto vales, pues no funciona, porque primero tienes que ver si estás traumado, si tienes complejos, seguirlos trabajando poco a Sí, poco, porque ¿no? ahí es donde entra el reconocimiento de tu persona. O sea, Ahí- mirarte al espejo, perdón que te interrumpa, no es así de fácil y ya lo soluciono de aquí a mañana, ¿no? Así es lo que creen. Pues si sale una mujer guapa y sale diciendo que no tengas una autoestima baja y que te veas al espejo y que te digas que eres bonita, que estás hermosa, pues no se le puede creer mucho porque se está guapa. O si tiene talento y alguien te dice, no, échale gana, tú vas a salir adelante porque puedes salir adelante. Pues no, ¿qué se le puede creer si él tiene el talento, ya desarrolló? Si él tiene la autoestima, ¿aquí cómo va a levantar un tipo que tenga la autoestima bajo? Pues es muy difícil. Sí, nada más te endulzan el oído, pero caes en una realidad siempre, ¿no? Claro, la autoestima hay que crearla desde el punto de vista de entender y saber qué traumas y qué frustraciones y qué complejos tienes y sobre todo de dónde nació tu vanidad. Porque la vanidad es el vicio de todos los seres humanos. Es como una droga. Sí, y es también la que estamos dando, es nuestra carta de presentación también, ¿no? Nuestra tarjeta de presentación ante la sociedad, ¿no? Sí, la peor droga de todos, de toda la gente. Y que es como una droga, una y otra. Esa es la aprobación. Que te estén aprobando todo el tiempo tus cosas. Eso se llama vanidad, es el peor de todos los vicios. Es la droga del mundo, pues. Imagínate que yo necesite aprobación, dices, pues está guapo, no, pues está bien. Me endroga, esa es una droga, es un veneno. Sí, es lo que estamos buscando constantemente, que nos aprueben, que nos digan que estamos guapos, que trabajamos bien, que somos sinceros, que somos honestos, ¿no? Así exactamente. Entonces esa droga, ¿cómo la vas a combatir? Entonces, bajo ese concepto, aunque no seas o no entiendas tu vida o no la puedas ver, pues vas a tener una autoestima mal formada. Ahora, Rafa, ya que vimos esto y que entendemos cuál realmente es nuestra autoestima, dónde está ubicada, dónde nos encontramos, si estamos traumados y aparte acomplejados, ahora hay 3 clases de autoestima, ¿no? Así es. O sea, creadas por lo que vimos ahorita, lo que es la vanidad, los complejos y lo que son los traumas. Entonces existen 3 clases de autoestima manejados en la sociedad. Que la común y la que todos manejamos y sentimos inmediatamente es la derrumbada, ¿no? Ajá, la autoestima derrumbada o autoestima baja. Quiere decir que fue un ser humano que le hicieron bullying, que lo atacaron exteriormente hacia adentro. Y entonces le crearon o se creó una autoestima muy baja. Le dañaron parte de sus valores, de su persona. Eso se ve comúnmente en la sociedad, cómo te van dañando a través de la mala información que te van metiendo en tu cabeza, en tu ser. Sí, o de no darte información también, ¿no? De vivir como en un ser aislado, ¿no? Que nadie te escucha, ¿no? Imagínate un ser humano tímido que no se relaciona con las personas, pues tiene una autoestima baja, o que todo el tiempo me estuvieron apabullando con que no sirves para nada, lo que haces es inútil, ya habíamos comentado, todo lo que haces, lo que vives, no sirve para nada. Sí, no entiendes la vida así. Seres incomprendidos también, ¿no? Ajá, puedes caer y cuando pasa eso, caes en muchas depresiones. Por eso hay síntomas de la autoestima baja. El primer síntoma de un ser humano que tiene autoestima baja es que está lleno de miedo y de ansiedad. Todo el tiempo tiene inseguridad y está dudando hasta de él mismo. Hasta dudas que sea ser humano. Sí, tiene muchos complejos también para relacionarse con la sociedad, ¿no, Rafa? Totalmente, porque como no se da valor a él mismo, como no se valora, como no tiene ningún valor de nada, todo lo que haga no tiene valor. Todo lo que viva no tiene valor, no le da valor a nada y tampoco piensa que la gente no lo aprecia. Ahora, Rafa, estos que tienen la autoestima baja también pueden caer como en esta parte de estarse juntando con gente que les des de valor, aunque sea de forma humillante, ¿no? Se juntan las dos personas, la mayoría de las personas tenemos autoestima baja, o sea, no tenemos una autoestima realmente. Realmente sentimos que lo que hacemos no sirve para nada. Y entonces bajo esa idea todo lo que hagas lo vas tirando a que sea magnífico y tiene una cualidad, siempre estás preguntando todo el tiempo, es otra de las características. ¿Sí estoy bien? ¿Sí lo estoy haciendo bien? ¿Sí será posible que todo lo que haga esté correcto?
Y entonces hasta estás lastimando a la gente con esa clase de preguntas. Ahí puedes detectar y entender, bueno, este ser humano tiene una autoestima baja. Siempre está preguntando, pero también está esta parte, Rafa, de siempre estar como devaluando lo que es, ¿no? Si es una persona guapa y tú le dices, es que estás guapa, te dice, no, yo no estoy guapa. Porque él no se siente así, ¿no? Está totalmente a la defensiva y todo lo va desechando. Aunque tú le digas, mira, lo que haces es magnífico, o si está bien lo que estás haciendo, lo estás logrando bien, no va a decir no. Por más que le digas, por más que me diga no. Aunque esté, por ejemplo, una persona muy guapa, hablamos de grandes atributos, aunque le digas, no, te va a decir, es que no estoy tan guapo, no, porque también hay un desamor, o es un desamorado de él mismo y de la vida. Sí, porque de niño le crearon ese trauma tal vez, ¿no? Sí, todo, o sea, pues lo atacaron por ahí, cuando te atacan y te bombardean con ideas que no son, o que la gente envidiosa, o la gente que te quiere hacer daño, o la gente inocente o ignorante, te empieza a crear una forma de ser, te empieza a devaluar de manera atroz. Imagínate que tú saques puros 10 y otro ser humano saque 6, te va a decir, eres bien payaso, eres bien mamón, mira lo que haces. Por eso hay personas que dicen, no, a mí me vale madre, madre, yo tengo que tener autoestima, tengo que vivir la vida, tengo que disfrutarla, ya basta de no tener autoestima. O sea, está defendiendo la idea de que no tiene una estima, no tiene una autoestima sólida, real. Y luego viene la otra que es la vulnerable, ¿no, Rafa? Esa es la más espectacular de todas, porque es el arquetipo del ser humano, es un personajazo. Es una persona que cree que tiene cosas, que ha logrado cosas, que entiende cosas, por supuesto. Entonces se convierte en un farsante, crea una imagen falsa del mismo. Sí, es el que presume lo que no tiene, ¿no? Es el clásico de las hazañas. El que habíamos visto de la autoestima baja o desequilibrada o derrumbada o vacía. Es el antihazañas, no tiene nada, aunque no logra hazañas, no logra éxito. Pero este sí, este es el tipo de que sí logró hazañas, sí tiene éxito en la vida. Y entonces empieza de alguna manera a entender que él es un ser humano especial. Es un ser humano dotado de una halo, de una idolatría, de algo bueno para él. Inclusive empieza a idolatrar a otras personas pensando que él es como la otra persona, que conlleva mucha envidia. Y se vuelve una autoestima vulnerable y en cierto caso también tóxica, ¿no, Rafa? Sí, porque se vuelve un ser humano totalmente acartonado. Un ser humano acartonado donde él no tiene que salir de la zona de confort. No lo puedes juzgar, no lo puedes criticar, no le puedes hacer ver sus errores, no lo puedes condenar. No le puedes decir absolutamente nada porque él en su ser, en su autoestima vulnerable, piensa que está bien. Sí, y él es el centro del universo también, Rafa. Totalmente. Todo se trata de él. Todo se trata de él, él es, él quiere, él entiende, él ve. Y entonces es un ser humano que empieza a humillar a otros seres humanos, pero su autoestima es, vamos a poner, vulnerable, frágil. Una autoestima que está sostenida en ese tipo de arquetipo. Es como los actores. Él está actuando un personaje que no le corresponde. No es el personaje como el villano de una película, pues es un villano. Claro, él no es el villano, pero él está actuando en la vida como un personaje. Sí, se crea un estereotipo de él mismo, ¿no? Así se crea es. un personaje que es el que va a mostrar en sociedad, ¿no? No es un arquetipo. Arquetipo, perdón. ¿Por qué? Porque es una situación donde ese ser humano tiene una cosa que la mayoría de la gente no puede entender. ¿Por qué se siente especial? Bueno, llega hasta a sentirse algunas veces Dios. Yo sé todo, yo lo entiendo todo, yo lo vivo todo. Y para poder sostener ese tipo de personaje se vale de ciertas hazañas. Si conquistó a 2 mujeres, te va a ir y te va a decir. Aunque haya alguien más que lo pueda hacer más y mejor que él, pero él siempre va a estar presumiendo sus hazañas. Claro. Aunque sean mínimas. Sí, ¿no? Se creó una autoestima vulnerable, frágil, no la puede tirar.
no es capaz de desmentirse él mismo y decir es que no sirvo para nada, no valgo nada, no entiendo nada. Discúlpame por tantos errores que cometí, pero como tiene esa clase de autoestima, no lo vas a hacer caer. Ahora, una persona vulnerable, con una autoestima vulnerable, por lógica se vuelve una persona pedante, una persona que va a terminar sola y va a caer en esta parte de la que estábamos diciendo hace rato, que es la autoestima derrumbada. Y es un ser humano soberbio, ególatra. Es un ser humano también, o es una persona, que siempre estoy culpando a los demás. Aunque me vaya mal, yo culpo a los demás. Imagínate cuántos personajes de la historia han tenido esta autoestima frágil, vulnerable, que en cualquier momento se la puedes hacer caer, pero se va a sostener. Y entonces le puedes decir, no, es que estás cometiendo mil errores, no. Pero la realidad al fin de cuentas los termina alcanzando, ¿no, Rafa? No puedes escaparte de ella, como siempre decimos, ¿no? Como hemos dicho, finalmente la autoestima es criada por el ser humano. O sea, por eso se llama autoestima. O sea, por eso muchas personas o mucha gente que sabe dice, créate una autoestima, pero que sea sólida, que sea pura, que sea genuina y que sea, por supuesto, honesta, para que tú puedas vivir con eso, porque un ser humano puede vivir sin autoestima, tiene que tener esa parte en su ser, pero si se la crea, así como lo estamos manifestando. Sí, si te la creas con cimientos firmes, va a tener firmeza, pero si te la creas rodeada de traumas y complejos, pues el autoestima realmente te va a alcanzar, ¿no? Porque si es una autoestima así, pues quiere decir que todavía no te has reconocido a ti mismo y esperas, por supuesto, que la gente te reconozca, que te acepte, que te quiera, que te apruebe todas tus tonterías. A veces es hasta risible lo que hago, loco, está mal lo que estoy haciendo, pero pienso que tiene que la gente aceptarme porque traigo esa clase de autoestima. Y luego viene la autoestima fuerte, Rafa, que esa es realmente la que todos deberíamos de tener. Claro, es la autoestima de la fe, de la confianza, de la seguridad en ti mismo. Es adquirida por pocos, no es tan fácil adquirir algo así, porque es donde ya tienes todo sólido, donde todo lo que tú vives, lo que eres, lo que sientes, tratas de meterlo a la idea de que puede irse o puede llegar o puede no estar. Sí, ya en la autoestima fuerte ya no eres vulnerable, ¿no? Te pueden criticar y también te pueden alabar, pero ya no caes en este error de estar yendo ni para abajo ni para arriba a un extremo, ¿no? Así es, porque en este tipo de autoestima fuerte es donde ya te reconociste a ti mismo, es donde dices, conócete a ti mismo. La autoestima fuerte fue creada, o es creada ya automáticamente, por una situación de fe, de entendimiento de la vida, de saber lo que quieres en la vida, lo que deseas vivir, lo que sí está bien para ti. Ahí es donde ya no escoges parejas que te van a causar un enorme daño por tu baja autoestima o por tu estima vulnerable. El que tiene buena estima, una estima fuerte, sólida, de fe, entonces puede aceptar las pérdidas fácilmente. Sí, también acepta como la realidad de lo que puede manejar y de lo que no. Claro, él acepta sus errores y los puede ver y los puede entender y acepta que le digan, acepta las críticas, no rechaza nada, no está a la defensiva. ¿Por qué? Porque él sabe que una autoestima creada en la seguridad de la fe no se va a ir. Las personas que se tengan que ir se van a ir, él sigue siendo la misma persona finalmente. Esos eran los grandes maestros. Sí, pero ya tienes que entender toda esta parte que veníamos diciendo atrás. Claro, ¿no? pues tienes que manejar todo lo que venimos entendiendo de lo que es la autoestima. Hacer un retroceso y un trabajo a fondo acerca de la autoestima para poder llegar a esta realidad donde ya no te puedan ya no eres vulnerable ni a los elogios ni tampoco a las humillaciones, ¿no? Sí, ya tienes un éxito sano, donde puedes manejar el éxito sanamente, el fracaso sanamente, donde los traumas ya los fuiste alejando de tu vida, las frustraciones, donde ya hay un trabajo fuerte. Allá y no hay necesidad de que estés diciendo yo me quiero, yo me amo, le voy a echar ganas, voy a salir adelante, no te derrumbes. 7 pasos para tener autoestima. Primero tienes que ver, entenderte, tener una aceptación. Ahí ya no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque tu autoestima está firme en la idea completamente de reconocer quién eres como persona.
tu interior, por supuesto. Sí, como bien lo dice Rafa, es bien complejo llegar a esta autoestima fuerte. Ha habido ejemplos, pero son muy contados, ¿no? Pues sí, claro, pues los grandes maestros. ¿A poco tú vas a juzgar a un maestro y crees que le vas a tirar su autoestima? Va a dejar de hacer lo que está haciendo. Un maestro que tiene una autoestima muy fuerte, por ejemplo, un Picasso que hacía su pintura y deformaba la forma. O un Vincent Van Gogh que hacía sus cosas, porque tenía esa clase de autoestima. ¿Cómo lo vas a derrumbar que le dijeras al Picasso ya tus pinturas parecen de niños? Sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe a dónde conduce, los caminos que le van a llegar a tratar de hacer ese nuevo arte revolucionario. Los que tienen autoestima fuerte totalmente han sido revolucionarios, han venido a cambiar el mundo, lo han modificado, lo han cambiado de curso. Sí, regularmente son personas que ya han vivido un proceso de aprendizaje muy largo, ¿no? Terrible. Tú, imagínate un maestro de esos, con una autoestima fuerte, los que están colocados, ya vienen su seguridad de ellos mismos, los que se han reconocido. ¿Tú crees que le vas a decir, mírate al espejo y mira qué gordo estás o mira qué feo? Les va a dar risa, es de risa. Ya un ser humano que está íntegro y estoico, solidificado en lo que quiere ser y cómo va a llevar su vida, ¿tú crees que la vas a derrumbar? Tiene una autoestima fuerte, creó una autoestima. Tiene un espíritu muy fuerte, donde él mismo ha visto sus propios defectos, se ha entendido sus propios defectos, sus propios errores, inclusive hasta los puede manifestar sin ningún problema. Entonces ahí es donde caemos en este error, Rafa, de pensar que tenemos una autoestima fuerte y que lo podemos controlar cuando hemos vivido bien poco, ¿no? Cuando las experiencias que hemos adquirido durante la vida han sido mínimas, ¿no? Sí, ¿de dónde vamos a tener una autoestima fuerte si no te has visto a ti mismo lo que vales o lo que entiendes de la vida? Un ser humano que no entiende la vida, que no comprende para qué vive, para qué está aquí, cuál es el propósito verdadero de esta vida, hacia dónde nos va a llevar el amor, el cariño, el perdón, el respeto de Dios, muchas cosas. ¿Cómo vas a entender que va a tener una autoestima fuerte o sana? Tiene una autoestima frágil, la mayoría se queda en autoestima vulnerable. Sí, pues es que si vemos, por ejemplo, como logros, cosas materiales, lo que siempre hemos dicho, pues evidentemente vas a tener una autoestima no fuerte, ¿no? No. Sino vulnerable. Porque si tus logros son mínimos, como dijimos ahorita, si hacemos un estudio de estos personajes, cuántos se han tardado en tener una autoestima fuerte y lo que han vivido, el proceso de aprendizaje en todos los sentidos, cómo nosotros cómo pretendemos decir que tenemos una autoestima fuerte. Pues, ¿no? ¿de dónde yo? Tenemos que aceptar que somos frágiles y débiles, ¿no? Claro, tenemos la baja autoestima o la autoestima vulnerable, casi la mayoría estamos instalados ahí, hay que reconocerlo también, hay que aceptarlo de fondo, si no, ¿cómo? Entonces la gente cree, dice, no, pues es que yo hice muchas cosas, ese dinero, estoy bien, tengo casas, mi familia. Pues sí, eres un estereotipo de ser humano, o sea, creaste un personaje, en cualquier momento se te puede derrumbar. Entonces vas a pugnar por tener una autoestima débil o una autoestima derrumbada, desquebrajada. Sí, si mañana nos quitan nuestros logros, ya se acabó Las todo. famosas hazañas. ¿Y entonces dónde estaba tu autoestima? Ni modo que te digan, no, pues luego te dicen, o que te digan, no, pues échale ganas, vas a salir adelante, si ya lo lograste, o jala autoestima, quiérete mucho, respétate mucho. No, ya terminas siendo un ser humano devaluado. Estás devaluado, porque también la autoestima tiene mucho que ver con la devaluación de un ser humano. Está devaluado, no vale nada. Sí, porque creó su autoestima en base a lo que decíamos hace rato, en complejos, traumas y una vanidad desproporcionada. Así es. Tú tienes que crear, vamos a ver ahorita, vamos a entender cómo podemos crear una buena autoestima sana. Vamos pasando de una vez, Rafa, ya que tocaste ese tema, cómo vamos creando una buena autoestima, cómo logramos a tener una autoestima fuerte, que dijimos que es un proceso largo y complejo, pero hay que empezar con esta parte de la aceptación. Primero los valores, ¿no? Sí, los valores que tiene el ser humano, qué tipo de valores tiene ahí donde entran todas las virtudes. Por eso luego te dicen, a ver, te voy a dar unos minutos para que me apuntes cuántas virtudes tienes. Y ya tú tienes que apuntar o te hacen el ensayo, ¿no? Cuántas virtudes tienes o qué tipo de valores tienes, qué vales, qué talentos, cómo te desarrollas en la vida. Eso es importante. Si eres un ser humano muy noble o muy concentrado o tienes mucho compromiso o eres muy paciente, ya quiere decir que ya vas adquiriendo ciertos valores en tus personas. ¿Qué tipo de personas, qué valores hay en ti?
Y eso es hacerlos fuertes, ¿no? Claro, si tienes un atributo de la belleza o tienes un valor donde tú corres y no te cansas, bueno, pues eso lo tienes que solidificar para de que ahí vaya creciendo y se vaya desarrollando tu autoestima. Ahora, los valores tienen un tope, ¿no, Rafa? Tú tienes Ajá. que también entender hasta dónde tienes ese tipo de valor y hasta dónde puedes llegar con eso, ¿no? Así es, los valores, acuérdate que son para desarrollarse. Yo tengo un valor de entender cosas, o el valor, el don de la palabra, o de desarrollarme como ser humano, el don del perdón, del entendimiento, de la comprensión, que empezar a desarrollar ese valor para que se convierta en una virtud y tenga una autoestima fuerte, sana. Y también tienes que entender que tienes cierto tipo de valores, porque una persona puede venir y te dice, ¿sabes qué? No tienes esos valores. Efectivamente no tengo estos, pero tengo otros, ¿no? Sí, pues tienes que desarrollarlo a través de lo que habíamos dicho una vez de las virtudes, la templanza, la prudencia, la justicia, la sabiduría. Ya habíamos contemplado que son valores, son virtudes del ser humano. Entonces puedes ir desarrollando eso, pero tienes que descubrirte a ti qué tipo de situación vivo yo, cómo quiero mi vida, para empezar a adquirir valores. Cuando tú entiendes tus valores, automáticamente entiendes los valores del otro y no caes en esta parte de humillar al otro, ¿no? Sí, pues si así una persona me trata como que yo no tengo valor, haz de cuenta que me trata como si fuera un pinche idiota, un tonto, un tarado. ¿Qué tipo de valores tiene si no sabe apreciar a otro ser humano? Pues quiere decir que tiene la autoestima vulnerable. Pero si ya tiene una autoestima fuerte, ¿cómo me va a tratar? A través de un valor importante. Tienes que tratar a la gente con amor, con mucho respeto, porque tú sabes lo valioso que son los seres humanos, cada ser humano. No puedes estarle tocando su debilidad o sus emociones a otro ser humano, porque entonces tus valores no sirven. Sí, tampoco caer en este error de que si alguien viene y te humilla y te dice que no sirves para nada, tú inmediatamente contestas, ¿no? No contestas a la agresión porque tienes ese valor y se acabó, ¿no? Sí, pues eso es lo importante, conocerte, decir, bueno, yo con qué cuento para luchar en esta vida, porque tampoco no te pueden decir échale ganas si no tienes nada, no tienes herramientas. Y todos los seres humanos, todos son valerosos, tienen algunos valores, algunos tienen gracia para hacer reír. Y está bien, porque ese es su valor, es lo que valen, es lo que tienen que empezar a desarrollar para tener bien la autoestima sana, el éxito sano. Sí, y encontrar verdaderamente los valores que valen, valga la Sí, redundancia, pues ¿no? acuérdate que lo vivimos en las virtudes para contrarrestar los defectos de carácter de los 7 perros. Por ejemplo, el maestro lo manifestaba en el sermón de la montaña, lo dijo una y otra vez, esto se trata de esta autoestima. Tienes que ser pobre de espíritu, tienes que ser manso, tienes que ser pacífico, misericordioso y sobre todo puro de corazón. Un hombre puro de corazón que tiene una pureza y entendió el amor y el desprendimiento, pues tiene un enorme valor como ser humano. ¿Cómo lo puede derrumbar? ¿Cómo está su autoestima? Sí, tienen que ver eso bien, Rafa, porque yo me he encontrado con muchos ejemplos, gente que tiene valores increíbles y la gente no los ve. Hay gente muy acomedida, hay gente muy desprendida, pero ni ellos mismos lo saben. No lo saben. Hay veces que yo les digo, yo quisiera ser igual de desprendido que tú, pero yo no tengo ese valor. Pero ellos lo hacen de tan forma tan natural que no saben que tienen ese valor, ¿no? Así es, hay gente muy bondadosa que sí sabe desprenderse hacia otro ser humano y entonces es un valor intrínseco en él. Hay gente que es muy inteligente o es muy observadora de las cosas o maneja bien las máquinas, toca, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Entonces automáticamente ahí se va a crear su autoestima en los valores del ser humano. Por eso a veces dicen dime cuánto tienes, cuánto vale, en relación a lo material, pero lo espiritual es otra cosa, es trabajado. Si es que caemos en este error de que como uno hacemos las cosas de tan forma, de tan común, porque esos valores nos los dieron de niños también, buenos Así valores es. familiares, de ser desprendido, de ser educado, de ser respetuoso. Pero como lo haces de forma natural, tú no le ves ese valor, pero sí son unos valores y esos son los que realmente valen, ¿no? Y eso es lo que tienes que descubrir para que tengas una autoestima buena, una autoestima alta. Entonces descubriendo, porque a través de eso vas a crear una autoestima. Acuérdate que la autoestima es una creación, es algo que te va a hacer sentir bien y vas a estar bien con eso. Por eso habíamos dicho desde el principio, tenemos que tener una autoestima a los seres humanos, manejado como lo manejan, que dice lo que habíamos contemplado, bueno, en cuanto estima este carro, esta casa,
En ese sentido no podemos discutir si es cierto en ese sentido materialista. Pero como ser humanos sí tenemos que crear eso. Sí, realmente ir viendo ese tipo de valores que son los que van a realmente a sostener todas las relaciones humanas. Y sí, porque si tienes una autoestima baja, una autoestima derrumbada, una autoestima que no sirve, vas a permitir muchas cosas en tu vida que no te gustan, que no te parecen. Por eso he sido permisible de muchas cosas. Por eso hasta pueden abusar de tu persona. Y dices, bueno, pues está bien, bueno, sí que lo hagan así. Pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, Rafa, que eso es lo que, por eso luego también caemos en este error que yo te estoy platicando, es que te pudieron haber estado devaluando desde niño todo el tiempo, pero inconscientemente también te dieron otros valores, ¿no? Valores como la bondad, el respeto y todo eso, inconscientemente, pero tú no los ves, ¿no? Ahí ya los traes. Si no te quedas con esta idea de, pues sí, es que sí me crearon traumas, pero también te crearon los otros valores inconscientemente, ¿no? Así es. De manera inconsciente, porque ya era natural en el entorno, ¿no? Pero ahí ya los traes. O sea, si una persona la estás devaluando y trae un valor de la paciencia, de la fortaleza, entonces quiere decir que ya le están desarrollando un valor que él ya trae, todos los valores ya lo trae. La Biblia lo dice, le di 10 talentos a una persona, a otra le di 5 y a otra 3. ¿Cómo los va a desarrollar? ¿Cómo? Los instintos que son dados, los valores vienen naturalmente en tu ser. Sí, entonces a la hora de hacer cuentas también hay que ver también toda la otra parte, ¿no? Así es. Para que haya un equilibrio y puedas también ir aumentando tu autoestima, ¿no? La única forma de que puedas tú aumentar tu autoestima y entenderla y crearla sanamente es, bueno, ¿qué tipo de valores tengo? ¿Cuánto valgo como ser humano? Y entonces ver las virtudes. Sí, ya vas fortaleciendo, ¿no? Vas fortaleciendo, o sea, sí tienes que ir viendo mucho eso, ¿no? Tienes que introducirte ahí, si no, ¿cómo vas a crear una autoestima así de la nada? Sí, porque aunque hayas tenido un padre a lo mejor regañón, un padre hasta violento, pero inconscientemente a lo mejor te dio algunos valores, ¿no? Así es. Que él ya traía de familia, ¿no? Que te los inculcó sin querer. Así es, es donde se forja el ser humano para crear una autoestima. Imagínate un hombre triunfador que así ha triunfado sobre mí mismo, dime qué autoestima trae. ¿Cómo creó su autoestima? Está fuerte. Pero también tenemos que tener evidentemente la aceptación, ¿no, Rafa? Que tú ya venías diciendo desde hace rato, ¿no? Así es, el crecimiento del ser humano es ahí. Ahí está el epicentro de todo el ser humano, su crecimiento, su desarrollo como persona. Su espiritualidad va a nacer en la aceptación. Ahí es el éxito del éxito sobre ti mismo y interiormente en la aceptación. Ahora, Rafa, siempre has hablado de esta parte de la aceptación, pero todos sabemos que es bien complicado y todos decimos, sí, yo acepto que tengo errores, pero en realidad nunca aceptamos, ¿no? Porque tienes que tirar el ego a la basura. O sea, no aceptamos porque no tiras el ego a la basura, ya tíralo, ya tírate. Ya entiende que lo que haces no puede estar bien o lo que haces no va por un lugar correcto. ¿Por qué no tiras eso a la basura? Lo que te estorba. La clave es que a mí me quiten, no que me den. El maestro, es la misión del maestro, de los grandes maestros. Quitar, no que nos dieran. O sea, si a mí me empiezan a quitar el ego, la vanidad, me empiezan a nivelar el orgullo, entonces me están despojando de algo que creo que tengo. Es ahí donde tengo una malformación yo como ser humano y donde no tengo nada de aceptación. Pero si aceptas que te quiten, que te despojen, entonces va a empezar a renacer el ser humano, el renacimiento, es lo que decía el maestro, o lo que dicen los grandes maestros, los grandes sabiondos te mandan los mensajes, pero tú eres ignorante y inconsciente porque tú quieres que te den, arrebatas más de lo que te pertenece, y es donde estás mal. No caemos en este error, Rafa, de que nos estén diciendo que alguien nos diga es que tú sí aceptas tus errores. Eso no cae en el error de que tú estés esperando a que te lo digan para tú según tener una aceptación de las cosas. La aceptación son los cambios. Cuando tú vas a aceptar ya tienes una nueva conciencia, porque de eso se trata, una nueva conciencia, una autoestima es una nueva conciencia. Entonces cuando has aceptado que eres una mugre de ser humano, eres una cháchara emocional, espiritualmente eres despojo, eres escoria, que tu espíritu está más muerto que vivo. Empieza un renacer, ahí donde empieza la autoestima, en la aceptación.
Pero si no aceptas que eres un enfermo y que estás desmadrado y que no, que todo lo que haces lo has sido nada más para dañarte a ti y a otros seres humanos, entonces dime qué clase de autoestima puede tener un ser humano así, que ¿dónde puede renacer si no has aceptado nada? Sí, él puede decir 1000 veces que ha aceptado cosas, pero no las cambia, ¿no? ¿De dónde? Si te dedicas a estar juzgando y criticando. Siempre somos así. O sea, yo siempre me he dedicado a estar juzgando y a criticando, y cuando voy a ver que todo lo que existe, el maestro lo decía, todos los pecadores que existen, ¿cuándo voy a entender que ese pecado y esa enfermedad la tengo yo? Sí, tienen que estar dispuestos a desprenderse de cosas como tú bien lo dijiste hace rato, porque siempre ya cuando ven que dicen, ay, si de eso se trata, mejor no. Y se echan para atrás, ¿no? Sí, pues es la derrota total, por eso decían, bueno, por eso los alcohólicos dicen, pues acepta tu derrota. Acepta que no eres lo que piensas, lo que crees, lo que vives. Es ciencia ficción, estás en una ilusión óptica. Imagínate, a ti te cae de suertazo una mujer que tú quisieras. Te vas a inflar, vas a tener una autoestima hasta acá arriba. Pero es ciencia ficción, no existe. Entonces tienes que aceptarte hasta tu persona. Te puedes ver al espejo y a ver, acéptate. Si estás deformado, si no está bien tu físico, si no está bien tu pensamiento. Hay mucha gente que quiere echarle ganita, no, pero yo voy a echarle ganas. Cuando empieza la aceptación te vas al gimnasio inmediatamente a tratar de trabajar lo que no está bien en tu cuerpo. Te vas a hacer cosas diferentes. Si una persona se acepta en el espejo, bueno, estoy de sobrepeso y quiero cambiar, pues lógicamente se va a ir a un gimnasio y va a tratar de hacer dietas, va a tratar de trabajar, pero si no tiene aceptación. Sí, pero la aceptación lleva disciplina también y constancia, ¿no? Lo que yo te decía ahorita, ya que ven que dicen, ay, de esto se va a tratar, mejor no. Mejor me acepto como soy, sí, como eres, ¿no? Siendo una mala persona, maleducada, grosera, ¿no? Inconsciencia, eso no es aceptarte. Esa no es nada más darte la suave. O sea, darte sobaditas de perro. Ah, no, pues está bien, me acepto ya. De que no, eso no es cierto. Sí, es como vamos a poner una persona con sobrepeso. Si el médico le está diciendo, oye, necesitas hacer dieta porque te va a afectar a tu salud, y tú argumentas que, pues sí lo intentas, pero después dices, bueno, ya me voy a aceptar como soy, con mi obesidad, ¿no? Si te están diciendo que te va a afectar a tu salud y que realmente lo necesitas. Tiene que ser, a tener una aceptación de fondo y de forma, decir, tengo ya sobrepeso. Ahí es donde van a empezar los cambios. Si tú te aceptas y te ves en el espejo, no, pues sí estoy bien feo. No, sí, no necesito tratar de hacer algo conmigo, con mi persona. Pero si dice, no, estoy medio bien, pero no, tengo que aceptarme, porque mucha gente lo dice, acéptame como eres, como soy. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no me aceptas como soy? Porque estás mal. Entonces es una aceptación fingida, es un farsante, tiene una autoestima vulnerable, frágil, está actuando, está haciendo un personajazo. No, la aceptación es de fondo, de humildad. Tienes que aceptar humildemente que no sirve para nada lo que haces, ni lo que vives, ni lo que piensas. Sí, también caen en este error de decir, es que yo soy auténtico, ¿no? O sea, juzgando a los demás, ¿no? O sea, en esta parte de yo tengo mi punto de vista acerca de las cosas y soy auténtico y lo voy a decir, ¿no? Esa es mi autenticidad, yo soy auténtico. Si eres un auténtico grosero y maleducado, ¿no? Sí, pero entonces ¿dónde está la revolución que esperas de tu vida? A ver, ¿cómo están los cambios? Entonces, ¿qué tipo de autoestima quieres crear? ¿Una autoestima derrumbada, frágil, que no sirva para nada? ¿O una autoestima vulnerable, que te crees un personajazo, que te crees un estereotipo, que te sostengas y estés sosteniendo algo que no eres? ¿O verdaderamente una autoestima fuerte? Tú decides. Es una decisión que tienes que tomar en la vida. Si sales con, a ver, sí, porque no estoy tan malo. No, entonces no hay una aceptación de tu ser, de lo que tú eres. Tienes que caer en una realidad y luego la aceptación de esa realidad. Hay espejos. Hay gente que te puede orientar, te puede decir cómo vivir la vida, pero no la aceptas. ¿A poco el maestro va a ir a investigar al alumno? Es al revés. Hay una frase que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro entra. ¿Por qué? Porque el alumno o la persona que quiere ayuda ya necesita que la ayuden, ya tiene una aceptación, un nivel de aceptación. Bueno, yo voy a ir con el que me ayude, porque ya reconozco que no estoy bien.
Sí, pero luego te digo, caen en este error, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona dice, estoy abierto al diálogo. Y el otro le dice, es que no sabes escuchar a los demás. Ah, no, yo sí sé escuchar a los demás. Entonces, no ¿estás abierto al diálogo o no? Y no hay un reconocimiento de su persona. Porque ya cuando le pegan, como tú dices, lo que decías la otra vez, en el ego, en esta autoestima vulnerable, dice, no, ya no me conviene, ya siempre no estoy abierto al diálogo. Entonces te reconoce como ser humano, como qué tipo de autoestima trae. Tenemos tres autoestimas creadas por nosotros. A mí me conviene tener una autoestima fuerte y el principio de la autoestima fuerte es tengo que aprender a reconocer mis errores, mis fallas y las puedo decir abiertamente. Fallo en esto y en esto y tengo un ego enorme, así monumental, con el cual no he podido y cada día crece más y más si tengo pequeñas hazañas. Y ese ego me va a llevar a estar dañando a la gente. Ah, bueno, pues tienes una autoestima vulnerable, sostenida, frágil. Sí, pasa, yo por ejemplo he visto muchos de estos ejemplos con los artistas, ¿no? Lo que yo te decía. Según ellos están abiertos a que alguien les comente acerca de su trabajo, pero ya cuando les haces una crítica que a ellos ya no les parece, argumentan que no, que su trabajo es así y que ellos no van a aceptar tu propuesta o tu retroalimentación, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un ser humano es tener una autocrítica para tener aceptación. Yo tengo que criticarme y juzgarme a mí mismo. Pero si pones tu logro, lo que yo estoy diciendo, tu trabajo como artista, como actor o como lo que sea, por encima dices, no, es que mi trabajo es así y por eso no puedo aceptar tu crítica. No está poniendo el logro, está poniendo el ego. No ha tirado el ego. Cuando tú no tiras el ego a la basura, que no sirve para nada el ego, no vas a aceptar críticas, vas a tener una autoestima Y pones débil. un justificante para taponear esa parte, ¿no? No hay aceptación, ¿dónde está? La aceptación requiere de que reconozcas y te reconozcas como un ser humano débil, frágil, enfermo, dañado. Que digas yo no estoy bien a veces en la vida, no estoy manejando mis cosas bien, mis atributos, mis dones, mis valores. No estoy manejando como debo de manejarme, por eso tengo que reconocerme para poder aceptarme. Pero si no lo veo, yo soy un ciego, voy en la ciudad de los ciegos. O sea, con cualquier cosa me voy a derrumbar. Una crítica, por mínima que sea, me va a derrumbar mi autoestima. Una crítica. O también puede ser al revés, un elogio. Un halago también me puede manejar mi autoestima, me la puede inflar. Entonces ya cuando hay una aceptación, caemos a esta parte de la evaluación, más allá de decir que tenemos que tener amor propio por nosotros, ¿no? Así es donde empiezas a evaluar todo lo que eres, todo lo que has vivido como ser humano. Entonces caemos, por ejemplo, en la idea del carro. Si vemos un carro antiguo, decimos cuánto valúa ese carro a uno moderno. Lógicamente el antiguo va a valer más porque tiene una historia. Está valuado en totalmente una historia. Así los seres humanos somos invaluables porque tenemos una historia, una gran experiencia. Entonces tienes que empezar a evaluar todo lo que tú eres. No decir tengo amor propio y con este amor propio me puedo evaluar y puedo ser. Eso no existe. Sí, tiene que haber un recuento de todo lo que has hecho para poder llegar a un valor real, ¿no? De tu trabajo y de tu persona. Una evaluación real, que no sea ciencia ficción. Por ejemplo, hay seres humanos que han pasado por cosas muy duras, o hemos pasado por cosas bien difíciles en la vida, pérdidas, ha habido ausencias, cosas que tenemos que solventar. Entonces tenemos que aprender a evaluar todo eso para crear bien la autoestima. Tenemos que darle un valor, una evaluación a las cosas. Sí, y a nuestro trabajo también, ¿no? Sí. Vamos a tener cierto valor. Lo que tú decías hace rato de Picasso, el ejemplo que tú decías, él ya sabía cuánto valía su trabajo por todo un proceso muy largo que tuvo que vivir para poder llegar a ese nivel, ¿no? Claro, por ejemplo, él metía sus pinturas en las bóvedas porque sabía que ya haciendo un cuadro era muy valioso porque tuvo una evaluación, tuvo un proceso, una historia. Entonces los seres humanos somos eso, una historia, una evaluación, es como una mano, es invaluable por lo que vale, por lo que ha hecho, por lo que logra. Entonces es invaluable, es infinita la evaluación de un ser humano, por eso debe de buscar su evaluación, cuánto valgo, qué valores tengo, para que en el momento de que intente derrumbar la
La autoestima no se va a poder, porque tú sabes lo que vales, tienes una evaluación como ser humano. Sí, y eres realista contigo mismo, ¿no? No caes en esta parte de nada más estar diciendo voy a evaluarme, voy a ser yo mismo, No, tienes que tener bien firme en lo que tú eres, ¿no? Sí, porque eso es la repetición de los que luego dicen ahí, se empiezan a repetir cosas, chingada madre, ¿por qué? Si yo valgo mucho, ¿por qué me voy a derrumbar? ¿Por qué voy a dejar de ser? Si yo soy un ser humano que va a lograr muchas cosas, el día de hoy me amanezco y valgo mucho. Es palabrería nada más. Pero si te vas a tu historia, a todo lo que tuviste que vivir para llegar a tener un valor genuino y auténtico, entonces sí estás haciendo una evaluación. Sí, porque te repiten esta parte de no solo son las partes materiales no es como lo que tú vales, no te puedes autoevaluar con eso, ¿no? Tienes que valerte desde tu corazón, tienes que ser tú mismo, bla, 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 bla. Pues sí, pero ¿cómo? Tienes que entender todo el proceso que se tiene que trabajar para poder llegar y pararte en el espejo y decir, ahora sí valgo. No nomás es de llegar y pararte, sino que tienes que entender un proceso de aprendizaje. Se llama evaluación. Acuérdate que la experiencia es eso. O sea, un ser humano para llegar a estructurarse o ser lo que es, igual que un artista, tuvo que llevar unos grandes procesos de fracaso, de impotencia, de frustración, de dolor, de humillación. No creas que el Picasso a la primera pegó, y más con ese arte que creaba, pues no. También los grandes artistas como el Stanley Kubrick hizo enormes películas, enormes obras maestras, pero al principio fue frustrante, de momento no hizo lo que necesitaba hacer, llevó un proceso. Sí, entonces sí caemos en esta idea de lo que yo decía en la introducción, el pararte en el espejo y decir me quiero, me amo y me respeto, eso no te va a autoevaluar. Tienes que haber un proceso muy largo para poder llegar a decir eso, ¿no? Claro, es el trabajo, lo que siempre he repetido, es el trabajo que necesitamos hacer. Para poder crear una autoestima fuerte, pues se requiere de un enorme trabajo, de un reconocimiento. El maestro lo decía, ustedes me conocen, hasta saben quién soy, de dónde vengo, dónde habito, quién son mis padres, pero pocas gentes me reconocen. Y eso es lo que no supimos hacer, reconocer el trabajo que se va haciendo a través del tiempo para que reconozca, decir, esta es mi evaluación, habíamos dicho del carro. Pues todo el mundo reconoce que es un modelo antiguo, que está bonito, que en su época fue una novedad, un suceso, igual la música. Música que se quedó para siempre, evaluada para siempre. Hay música que a través del tiempo se fue devaluando, ya no existe, ya no está. Hay estar ahí de recuerdo, pero no, hay música que fue magnífica, fueron obras maestras, igual películas, obras, igual como ser humano se fue evaluando y entonces se convirtió en invaluable. Y esa es la que es reconocida el día de hoy. Sí, pero tuvieron que tener un proceso largo para poder llegar a esa instancia. Claro, ¿no? Que la música que no se hizo vieja, que no se perdió, que estuvo, o los carros que habíamos dicho, los modelos que siguen ahí. Sí, así con los seres humanos tenemos que tener un proceso constante de aprendizaje día a día para poder llegar a tener una autoestima más allá del bien y del mal, más allá de que te critiquen o te alaben, ¿no? Así es, exactamente es como debe de ser. Entonces cuando ya has creado una autoestima fuerte, por eso ya los grandes maestros aprendieron, tenían una autoestima fuerte. Los criticaran, los juzgaran, los condenaran, les dijeran lo que quisieran, ellos sabían exactamente lo que estaban diciendo y cómo lo estaban logrando. Exacto, entonces la evaluación no está en decir que somos puros de corazón y que está en nuestro corazón, están las experiencias, en lo que vamos adquiriendo. Así es, totalmente. Por eso cuando vas y llevas una moneda antigua o vas a una casa de valor, te evalúan. Igual como seres humanos estamos propensos externamente a que nos valúen. Y la gente sí, si eres bueno y haces bien las cosas y te desarrollaste bien, te evalúan. Por eso el gran maestro está evaluado. El día de hoy es una gran evaluación. Sí, entonces con esto vamos concluyendo, Rafa. Así es, entonces necesitamos ver y entender que la autoestima es algo que vamos a ir creando. Por eso se llama auto. Claro, se puede juzgar, habíamos dicho que los que hablan externamente hasta pueden decir, no, la autoestima no existe.
no está, no podemos estimar algo, a un ser humano lo podemos, bueno, no vamos a entrar en esa controversia, vamos a hablar y hablamos de lo que es la autoestima, cómo se desarrolla y cómo crear una autoestima fuerte, qué es lo que necesitamos como seres humanos para estar bien. Exactamente, pues con esto cerramos este tema con el que convivimos diariamente y que, es que vemos infinidad de ejemplos y de conferencias y de gente que habla del tema, pero bueno, este es nuestro punto de vista y de qué se trata la autoestima. Muchas gracias, Rafa. Pues muchas gracias, yo los saludo nuevamente y esperamos seguir por aquí, va a haber temas nuevos, va a venir la nueva temporada y esperemos que siga contando con su presencia. Exactamente, yo soy Víctor, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.